buenas tardes para todos. De nuevo agradecerles por acompañarnos el día de hoy. El taller, como lo pueden ya ver en su pantalla, se llama Pienso, luego opino, y la persona que va a estar encargada de dictar este taller va a ser nuestro compañero Miguel Sosa. Miguel, ¿cómo estás? ¿Bien o no? Todo bien, John, muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas los que nos acompañan el día de hoy. Primero que todo, les agradecemos la asistencia, como cada semana, aunque hay algunas personas que seguramente ese es el primer taller de Aprender desde Catal que asisten. A las personas bienvenidas, y a las que han sido recurrentes, les agradecemos mucho pues esa asistencia que es como tan valiosa para mantener estos espacios. Eh, Antes de empezar, voy a hacer como un recuento, un repaso por ese acuerdo tácito, lo podríamos decir, que tenemos en estos talleres. Y pues para contarles a las personas que recién se conectan por primera vez de qué se trata. Entonces voy a repasar varios punticos acá. Lo primero es hacer hincapié en que no somos expertos absolutos en los temas. Nosotros preparamos unas temáticas que creemos que pueden aportarles a sus procesos formativos individuales en esta pandemia, incluso pues aplicarlos a todo su proceso formativo en general. Y si bien preparamos estos temas y todos, somos conscientes de que pueden asistir personas con mucho más conocimiento. En encuentros pasados hemos tenido docentes, hemos tenido estudiantes de niveles avanzados, normalmente es un público diverso. Acá hay aspirantes, docentes, estudiantes. Ahorita les voy a preguntar más o menos para tener una caracterización. Entonces esa es la primera claridad que quiero hacer. Eso es un espacio de aprendizaje bidireccional, es decir, lo que se diga acá no es una verdad absoluta, tienen todo el derecho a discrepar, a aportar algún conocimiento que de pronto crean que pueden profundizar, a opinar todo el tiempo. El esquema de estos talleres no es rígido, o sea, no es como los conversatorios en los cuales se dice, listo, tenemos 45 minutos de exposición magistral y 15 minutos los destinamos a que abran micrófonos, sino que durante todo el taller van a poder opinar, van a poder participar, siempre y cuando mantengamos un orden, pues para que de pronto no se nos salga de las manos. Entonces ustedes como asistentes tienen la posibilidad de, espérenme a ver si estoy grabando. Yo me confirmo si estamos grabando. De pronto no nos... Miguel, Listo. sí, estamos grabando. Gracias, John. Entonces ustedes como asistentes tienen toda la posibilidad de opinar en cualquier momento, pero manteniendo un orden, lo que les decía. Entonces pueden levantar la mano, nosotros les asignaremos la palabra, o les activaremos el micrófono, o pues si estamos pidiendo que abran micrófonos, lo pueden hacer. Listo, o en un momento que lo consideren necesario. Eso para iniciar. ¿Qué más les tenía pensado decir en este? Bueno, no. Entonces es un espacio de aprendizaje y hoy vamos a hablar sobre pensamiento crítico. Algunos conceptos, eh, algunas técnicas y herramientas que podemos utilizar para incorporar el pensamiento crítico en todo nuestro proceso, no solo formativo, sino de vida. Es decir, es algo que nos va a servir para la vida, para el trabajo, para en nuestro rol familiar, nuestro rol como amigos, etcétera. Entonces vamos a hablar un poquito sobre eso. Antes de empezar, lo que hacemos siempre, para nosotros tener más o menos una caracterización para yo ver con quién, pues a quién le estoy hablando, me gustaría que en el chat, bueno, otra de las cosas que se me pasaba de estas convenciones iniciales o este acuerdo tácito es que buscamos que sean muy participativos, que no me quede yo acá hablando solo porque es un poco aburrido de pronto uno hablándole acá a una pantalla en esos tiempos de pandemia sin saber si la gente que está allá está escuchando o si está prestando atención. Entonces la idea es que seamos participativos. Para empezar con eso, me gustaría que en el chat me pusieran algo muy sencillo y es qué rol tienen dentro de la universidad, sean docentes, estudiantes, aspirantes o si no pertenecen a la universidad, porque esos talleres son totalmente abiertos, pueden poner externos para yo saber más o menos. Listo, entonces tenemos estudiantes, aspirante, aspirante, egresado, estudiantes, aspirante, muy bien, tenemos una buena asistencia
de estudiantes, hay personas externas, súper bien. Bienvenidos a este espacio de la Universidad de Antioquia. Egresados. Hoy no tenemos tantos profes como hemos tenido en encuentros pasados. Listo, bueno. Les agradezco mucho pues la participación. Eso nos sirve pues como para iniciar. Luis nos dice que es externo y no se ha perdido ningún encuentro. Maravilloso, eso nos gusta y nos motiva mucho que personas externas a la universidad puedan disfrutar estos espacios y pues con esa fidelidad que lo hace Luis. María Eugenia nos dice que es profesora de cátedra. Bienvenida, profe. Estefanía, estudiante. Listo, súper bien. Vamos a iniciar con un ejercicio muy sencillo que nos va a dar seguramente nos va a plasmar conceptos que más adelante vamos a retomar, y es este. Si tuvieras que asociar el concepto de pensamiento crítico con una sola palabra, esto es muy importante, una sola palabra, ¿cuál elegirías? Y para eso vamos a ingresar a menti.com con este código. Ya les voy a escribir el código en el chat para que lo escriban más fácil allá. Menti.com, así tal como se escribe. 8, 43. Entonces entran a menti.com y con ese código que les di van a poner, van a escribir una palabra con la cual asocien el pensamiento crítico y vamos a ver una nube de palabras y eso nos va a servir como derrotero como marco conceptual para este taller. Bueno, por acá vemos reflexión, análisis. Vamos a ver, van 21 participaciones. La idea es que todos o la mayoría pues participemos. Listo, ahí está el link. Muchas gracias, Ricardo. Está compartiendo el link. Yo les vuelvo a enviar el código que van a ingresar en ese link y ya después ingresan la palabra. Entonces, por ahora tenemos con más fuerza análisis, interpretar, reflexión, argumentos, autonomía, profundidad, cuestionarse, razón, criterio, objetividad, análisis, procesar, explorar, lectura, muy bien, raciocinio, albedrío, interesante esa albedrío, ciencia, lógica, política. Bueno, ahí siguen llegando las participaciones. Entonces miren que se va formando como unas palabras principales arraigadas a este concepto, ¿cierto? Ya van marcando pues como una tendencia. Tenemos análisis, interpretar, cuestionarse, profundidad, reflexión. Entonces, listo. Vamos a continuar con la presentación. Muchas gracias por la participación. Van a ver que estos conceptos van a ser muy recurrentes y van a ser como pilares de ese taller y de toda la información que les vamos a dar. ¿Me confirman si ya están viendo otra vez la presentación? Miguel, estamos todavía ahí en Menti. Listo, entonces vuelvo a compartir. Listo, creo que ahora sí están viendo de nuevo la presentación. Ahora sí. Listo, y como nos gusta empezar incentivándolos a que participen, les hago una pregunta. Ustedes verán si me responden por el chat o si activan el micrófono. Hay quienes sostienen que el pensamiento de por sí es crítico. Es decir, pensar sobre cualquier cosa, asumir cualquier postura, ya de por sí me está haciendo que sea crítico. Puede que a unos niveles u otros, pero hay personas que sostienen que el hecho de pensar ya de por sí es crítico. ¿Qué piensan ustedes?
¿será de por sí crítico el pensamiento? Pueden activar micrófono, pueden escribir en el chat. Acá todas las opiniones son válidas, eso es muy importante. Miguel, yo me arriesgaré a decir algo, pero bueno, mira, lo que pasa es Contanos. que yo tomo crítico o pensamiento crítico es como tomar una postura respecto a eso que estoy pensando, ¿cierto? Ujú. Entonces yo puedo estar pensando, no sé, ve, ¿qué voy a hacer mañana o qué voy a hacer ahora en la noche? Eso es un pensamiento, pero ahí no estoy tomando ningún tipo de postura respecto a ese pensamiento. Entonces, para mí, no todo pensamiento es crítico. Listo, muchas gracias, John. ¿Alguien más quiere decirnos qué piensa de eso, de lo que dijo John o de la pregunta? A ver, por acá veo que escribieron algo en el chat. Hola, Hola, ¿quién nos habló Yo por ahí? pienso, Juliet. Juliet, adelante, yo cuéntanos. pienso Ma- que la palabra Ah, crítica es espera, como contradecir el pensamiento. Yo pienso mejor que no que es no. criticar. No, no es de por sí crítico, es analizar. Uno muchas veces con los estudiantes emite un pensamiento, lo analiza, pero eso no quiere decir que me lo estén criticando. Ujú. Porque es que la crítica tiene como un sabor a que es contradicción. No, pienso eso. Listo, profe, muchas gracias. Por acá Juliet nos había activado micrófono. ¿Qué nos quiere contar Juliet? Sí, pues como un aporte así sencillo, el pensamiento, pues pensar por pensar, diría que al uno referirse a pensamiento crítico va más allá, va también a buscar fuentes, estudiar contexto, no solamente digamos que si yo vi una mesa, entonces, ¿qué pienso de esa mesa? A primera vista, lo que se ven a la mente, sino también como que qué vino detrás en el proceso, ese tipo de cosas y generar como algún juicio valorativo o alguna postura respecto a eso. Muchísimas gracias, Juliet. Muy, muy valioso esa opinión. Por acá voy a leer un poquito lo que nos dicen en el chat. Laura nos dice que no cree, hay simples opiniones. Yarlady nos dice que no considera que todo pensamiento sea crítico. Ricardo nos dice no necesariamente. Andrea nos dice yo creería que podría confundirse con un juicio de valor. Mariana nos dice, creo que muchas veces no pensamos en lo que decimos, que no ha pasado antes por un filtro. Luisa Londoño nos dice, creo que es crítico cuando se intenta que sea lo más objetivo posible. Eh, Lucía nos dice, el pensamiento no siempre es crítico, dependerá del procedimiento de ese pensamiento, súper. Silvia nos dice, el pensamiento no siempre es crítico, muchas veces es reflexivo y va más allá de los juicios valorativos. Brian nos dice, el pensamiento depende de qué forma se toma el conocimiento, sea constructivo, reflexión, incluso cambio de paradigmas. Súper bien. Laura Montes nos dice, el pensamiento no es crítico en un inicio, es más bien la percepción que tenemos sobre un tema, pero ya empieza a ser crítico cuando profundizamos y analizamos el tema del cual se está tratando. Súper, les agradezco mucho esas intervenciones. Miguel, Contame. qué pena que te interrumpa, sino que es que Vanessa había levantado la mano hace rato y no le habíamos dado la palabra, entonces pues Ah, la dale, permití dale. activar acá en un momentico. Vanessa, adelante. Pues pienso que en este caso el pensamiento de alguna u otra forma tiende a llevarnos a la crítica o a la asociación de varios pensamientos. Por ejemplo, se puede pensar acerca de una cosa, pero el conjunto de ideas que salen respecto a eso es lo que nos lleva a crear una crítica constructiva o de alguna otra forma considerarlo como algo negativo. Súper bien. Muchísimas gracias, Vanessa. Y muchísimas gracias a las personas que han participado. Van a ver que prácticamente hicieron pues como el pasquín de lo que va, el pastel de lo que va a ser todo el taller y dijeron muchas cosas que son muy ciertas. Entonces, por ahora vamos a pensar, vamos a hablar del pensamiento sin hablar del pensamiento crítico, ¿cierto? Esto vamos a hablar del pensamiento en términos generales, es decir, vamos a hablar en las personas del común, en mayorías, en nuestro contexto, porque digamos que muchos de nosotros ya tenemos pues como unos procesos académicos que nos ayuda pues a estar digamos en otro nivel de este pensamiento. Pero en términos generales,
el pensamiento suele ser desordenado. Desordenado, lo que les decía, digamos, nosotros ya pasamos por un proceso formativo que nos ayuda a crear esquemas mentales para procesar la información. Entonces nosotros, seamos estudiantes universitarios o egresados, o digamos que ya estamos los que están terminando el colegio, o así, digamos que ya tienen una estructura mental que les permite procesar un argumento y decir, la idea principal que me quiere comunicar esa persona es esto, y estos son los argumentos con los cuales está dando fuerza. Eso es un pensamiento ordenado. Así no lo sepamos de forma explícita, es decir, no siempre estamos ordenando una idea y diciendo, vea, vamos a ordenar, esta es la idea principal y esto es esto. No, esos son mecanismos que ya, mentales, que ya uno lo hace sin darse cuenta, ¿cierto? Pero en términos generales el pensamiento es desordenado. El pensamiento es prejuicioso. Tenemos juicios de valor, lo que decían ahora. Nosotros tenemos un montón de preceptos que al crecer nos inculcan. Tenemos un montón de opiniones preconcebidas, incluso pues como que no parten de un raciocinio, sino que las pensamos porque, no sé, alguien más lo ve así, o por nuestro contexto, que más adelante vamos a hablar de eso. Pero en general el pensamiento es prejuicioso, es desinformado, no tenemos una cultura de consumo de información rigurosa, en la cual tengamos unos métodos de contraste de información, de verificar fuentes y demás. Es lo que les digo, estamos hablando de términos generales. Puede que acá haya personas muy tesas que sí tengan ese rigor. Es un pensamiento parcializado, generalmente tenemos sesgos en la información, dado pues las fuentes de las cuales recibimos esa información, y es un pensamiento constituido por experiencias de vida. Lo vamos a retomar ahorita más adelante. Generalmente el pensamiento está constituido por experiencias de vida, que estas a su vez crean opiniones, crean actitudes, crean posturas frente a temas relevantes, y todo esto tiene asidero, ese orden de los prejuicios, la desinformación, en nuestro contexto, que era lo que les decía, donde crecemos, donde estudiamos, donde trabajamos y demás. Este contexto es el que normalmente o todo el tiempo nos va a estar dando información que absorbemos consciente o inconscientemente, y que nos va creando como una forma de pensar y ciertos valores o ciertas actitudes. Listo. Definiciones, y ahorita retomamos ese punto. Entonces traigo dos definiciones, una de Carlos Saiz, que nos dice que el pensamiento crítico es un proceso mediante el cual construimos nuestra búsqueda de conocimiento a través de habilidades de razonamiento, solución de problemas y de toma de decisiones que nos permiten lograr con mayor eficacia los resultados deseados. Y esta otra definición, que es la que más me gusta y en la que vamos a hacer más hincapié, que es del profesor Bayardo Mejías, un profesor de Guatemala, que nos dice: el pensamiento crítico se refiere a la capacidad que adquirimos de procesar la información que nos llega desde distintas fuentes para poder tomar decisiones inteligentes, adecuadas a las circunstancias contextuales y no de tipo viscerales. Acá voy a hacer un poquito de hincapié y vamos a desglosar esta definición. Lo primero, procesar información que nos llega desde distintas fuentes. Esto es fundamental. Para estimular el pensamiento crítico, yo no me puedo quedar con una sola fuente de pensamiento, por lo que les hablaba ahora. Generalmente hay sesgos, generalmente un escritor tiene una intención y eso no está mal. Una persona que escribe tiene una intención de mostrar su postura. Un medio tiene su intención. Eso sí no debería ser. Por ejemplo, un medio de comunicación, un medio periodístico, debería ser lo más imparcial y objetivo posible, pero sabemos que en la práctica no es así. Entonces los medios tienen intereses de acuerdo pues al grupo empresarial al que pertenecen, o a sus corrientes políticas que les favorecen. Entonces, si solo tenemos una fuente de información, va a ser muy difícil que lleguemos a un pensamiento crítico, porque nuestro pensamiento va a estar totalmente sesgado y va a estar totalmente parcializado. Listo. Para poder tomar decisiones inteligentes, el pensamiento crítico no se trata de pensar por pensar y opinar de todo. No se trata de eso. Se trata de que lo incorporemos a todo nuestro actuar, a nuestra vida académica, personal, y con base en eso tomemos decisiones inteligentes. O sea, no solo cuando estemos leyendo un texto, sino en problemas de la vida diaria. Tengo un inconveniente en el trabajo, entonces la idea es que yo tenga un proceso mental que ahorita más adelante vamos a ver, un rigor para procesar esa información.
tomar la mejor decisión posible con las implicaciones que ésta tenga, con todas las afectaciones que pueda tener. Entonces, eso es fundamental. Adecuadas a las circunstancias contextuales. Esta parte me gusta muchísimo, esta definición, porque el pensamiento crítico trata o es fundamental que siempre lo tengamos en contexto. Esto lo voy a explicar mejor con un ejemplo. Bueno, hago un paréntesis acá. Eso es que se me olvidaron varias cositas que le iba a decir al principio como modo de salvedad. Durante el taller puede que en algunos ejemplos, porque el tema es pensamiento crítico, en algunos ejemplos deje ver ciertas posturas mías frente a temas coyunturales o políticos o sociales. Entonces quiero aclarar, primero que todo, que lo hago con mucho respeto, que no es la posición del equipo de Vidarroba ni el equipo de Aprender desde Casa, sino mi opinión personal, y que la idea no es llevarlos a ustedes por eso, pues igual el taller es de pensamiento crítico, entonces la idea es discernir, diferir, pero entonces posiblemente debe ver ciertas posturas. ¿Listo? Y la idea tampoco es que eso se vuelva un debate político porque nos quitaría el tiempo, pues son muy emocionantes, pero si nos enfrascamos de pronto en algún tema político puntual, nos quitaría el tiempo. Entonces los voy a utilizar cuando estos ciertos pensamientos, voy a tratar de que no sean muchos, pero como para ilustrar los ejemplos. Listo, cierro paréntesis y vuelvo a lo de las circunstancias contextuales. Esto es muy importante y lo explico con un ejemplo. Una persona que esté muy informada y me puede llegar y decirnos, y las hay, nos dice, bueno, acá en este país hay que hacer una cuarentena como se hizo, no sé, por ejemplo, en Canadá. Hay que cerrar todo como se hizo en Canadá. Eso va a detener el contagio, confinamiento total, y nos puede citar estudios que los hay. Entonces nos dice, claro, mire cómo está manejando de bien la pandemia, mire cómo ha bajado el índice de contagio. Entonces esa persona nos puede decir, si funcionó allá, funciona acá, ¿cierto? Esa es una opinión muy válida y es una opinión informada y ordenada. Es decir, esa persona se ha tomado el trabajo de procesar esa información y nos está diciendo algo que es verdadero. No necesariamente contextual. ¿Por qué? Porque entonces si traemos, digamos, esa opinión de, bueno, un cierre como en Canadá, podemos hablar que el contexto nuestro es muy diferente. Entonces le podemos decir, sí, mira, pero es que la estructura económica en Canadá da para que ellos se puedan encerrar y tener una renta básica, y las arcas que tiene el gobierno da para sostener la gente. Si venimos acá a nuestro contexto, vemos que es un país con más del 60% de economía informal, la gente vive del rebusque, la gente vive del diario, las arcas públicas están quebradas. Vea que ya salió una noticia que tenemos caja para 6 o 7 semanas, porque lo que, pues, o se la roban, o la gastan mal, o no hay eficiencia, o hay exceso de burocracia, etcétera, por las razones que sean, no hay caja. Entonces, si bien es cierto lo que me dice de la cuarentena, que funciona en otros países, acá un cierre total sería peor la cura que la enfermedad. Es decir, acá hay que buscar otras alternativas y hay que buscar un equilibrio, porque acá un cierre total de la economía lo que va a llevar es al hambre, al estallido social, a la violencia, etcétera, etcétera. Entonces a eso me refiero con circunstancias contextuales, es estar informado, pero siempre traerlo al contexto. Y por último nos dice no de tipo viscerales. Acá en este país somos expertos en tomar decisiones de tipo visceral. De hecho, eso se puede ver en todas las contiendas políticas, en cualquier contienda política de los últimos años, y las personas que tengan más edad que recuerden, siempre yo creo que es un fenómeno que ha existido. Acá la gente no vota por una propuesta construida técnicamente, o sea, una propuesta económica que nos muestre unos indicadores, que nos diga va a hacer esto así, 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 una reforma que nos la expliquen, sino que la gente vota de manera visceral. Por ejemplo, el plebiscito. Como les digo, a tomar ciertos ejemplos, pero no me voy a quedar pues mucho rato en eso. Pero entonces, digamos que si nos remitimos al plebiscito, habían dos formas de mostrarnos el plebiscito. Entonces, por un lado se intentaba hacer pedagogía y por un lado se mostraba, no, el acuerdo dice esto, el acuerdo dice esto. Por el otro lado, se apuntaba más a esas vísceras, al miedo, a la emoción, que resultaron ser más efectivas. Entonces la gente en últimas salió a votar con rabia o con miedo, sin detenerse de pronto a mirar objetivamente qué era lo que le estaban presentando.
Entonces, el pensamiento crítico, de acuerdo a esta definición que me gusta mucho, se trata de eso, de procesar desde diferentes fuentes, de tomar decisiones inteligentes, adecuadas a las circunstancias contextuales y no de tipo viscerales. Acá, para seguir, vamos bien. Si voy muy rápido, me dicen, yo me devuelvo. Acá me voy a volver a esta parte. Yo les decía que el pensamiento suele ser constituido por experiencias. Entonces, si seguimos esa lógica, uno podría decir, bueno, entonces una persona que ha tenido muchas experiencias de vida tiene un pensamiento más crítico que una que no. Es decir, una persona que ha viajado más, que ha conocido más, que ha estado en diferentes entornos, ha conocido diferentes comunidades. Sí y no. Todo eso ayuda a conocer, cambiar de contexto, conocer nuevas personas. Eso siempre ayuda porque cuando uno pues está inmerso en ambientes diversos, está expuesto totalmente a ideas nuevas, a formas de pensar diferentes y eso ayuda al pensamiento crítico. Pero por mucho que uno viaje, por mucho que uno tenga experiencias de vida, las experiencias vividas no son suficientes como para entender el desarrollo o el fenómeno social, ni el desarrollo humano, porque estamos hablando de un mundo muy grande, con muchos años de historia, con muchas formas de pensar diferentes. Entonces, eso no es suficiente. Ni tampoco la persona que hasta ahora no ha salido de su casa, no ha salido de su pueblito, tampoco quiere decir que la persona no pueda tener un pensamiento crítico. Entonces, ¿cómo podemos tener un pensamiento crítico si no tenemos esa posibilidad de tener suficientes experiencias vividas? Recurrimos a las experiencias no vividas. Y esas experiencias no vividas, digamos que principalmente se puede acudir a ellas a través de la lectura. Ese es el método principal, ese es el mejor aliciente para el pensamiento crítico, es el mejor estimulante de la mente y de la imaginación, aunque hay otras fuentes que más adelante vamos a hablar, pero vamos a contar por qué esta es como la principal. Entonces, ¿por qué la lectura? ¿Por qué la lectura? Por acá hay algo en el chat, voy a escribir. A veces se le pausa el audio. ¿A alguien más le pasa? Si de pronto es tu conexión a internet, si quieres, pruebas de pronto cerrando alguna página que no estés utilizando o algo Se así. escucha bien. Listo, muchísimas gracias. ¿Vamos bien hasta ahora? Yo tengo Sí, una profe, siga. pregunta respecto Listo, a eso. contame. ¿Cómo fomentar el pensamiento crítico que conlleva pues un análisis y una búsqueda de información en un país que tiene uno de los índices más bajos en lectura poblacional, pues? Listo, no, y esa pregunta es tesísima. No sé si, no, la verdad no sé si tengan la capacidad para responderla. Es un reto y con eso, de hecho, eso es lo que buscamos con este tipo de talleres, que cada vez sean más las personas que al menos tengan eso pues como en su panorama y trate de inculcarle eso a las demás personas, porque nos toca así, digamos que habrían soluciones de tipo macro desde el sistema educativo que se debería pues replantear o reformar o al menos nutrir, pero digamos que no hay mucha voluntad política para ello, ¿cierto? Sabemos que las voluntades políticas están en otro lado. Entonces lo que nos queda es, digamos, a nosotros como estudiantes o como aspirantes, o si no somos estudiantes, pero simplemente nos gusta la academia y todo eso, es tratar de impactar en nuestro entorno y que cada vez sean más las personas que tengan esto. Pero, o sea, es una pregunta muy difícil de responder, pero muy buena, muchas gracias. Por acá Andrea Benítez levantó la mano. Andrea, ¿puedes activar el micrófono? Hola, Miguel. Sí, con respecto a lo que planteas, es bastante complejo y es una pregunta que realmente compromete a muchos agentes y considero yo que el agente más comprometido debería ser el educativo, pues para fomentar la lectura y que de la lectura se ligue al pensamiento crítico en un país como este que, como plantea, tiene buenos índices de lectura. El cambio debe operar desde el sistema educativo y más que desde el sistema educativo, pronto es complejo reformularlo, plantear pues como algunos asuntos
desde cada uno de los docentes, ¿cierto? Desde cada uno de los docentes, desde preescolar, primaria, secundaria y la universidad, fomentando esos hábitos. ¿Desde dónde? Desde como una seducción, seducir a los chicos frente a la lectura, no desde una lectura compleja para ellos, porque a veces el ego docente no permite que los chicos se acerquen como de una manera efectiva a la lectura. Por lo menos empezar con una seducción de textos para que para ellos sean atrayentes y ya luego ir complejizando un poco ese asunto, pero que por lo menos ellos tengan un contacto, por lo menos brindarles una alternativa, un camino de vinculación con la lectura, pero sí, como docentes no se les permite, no se les abre esa puerta, es muy complejo y creo que va a ser muy complejo. Y otro factor súper importante, la familia. La familia para mí es el primer que es eslabón, si se quiere llamar así, para que los chicos lean y para que nosotros fomentemos una sociedad con un pensamiento crítico. La familia tiene un compromiso ahí grandísimo, pero también debería ser una familia alfabetizada. Entonces vamos a llegar a lo mismo, al sector educativo, que es el que tiene pues como la responsabilidad en el momento de ello. André, muchísimas gracias por esa intervención y sí es algo que incluso hemos hablado de esa desmotivación que hay frente a la lectura y esa falta de amor por la lectura y, y eso, lo que decía Andrea, a veces ese ego docente hace que se mate un joven lector, pues se mate ese joven lector que tienen adentro, porque de entrada le estamos pidiendo a un pelado de un colegio que lea El Quijote o que lea, no sé, una obra de Rayuela, de Cortázar, no sé, que de pronto es un poco denso. Y cuando lo ideal sería, no, primero deje que los pelados cojan el gusto por la lectura, que ellos escojan el libro, no sé, lea Crepúsculo si quiere, léase un drama juvenil, lea Harry Potter. O sea, yo pienso, esa es mi postura, lo ideal es que primero se haga el amor por la lectura y ya más adelante cuando estemos preparados, leamos autores de un calibre más alto, entonces ya ahora sí le damos a Dostoyevsky, le damos a Tolstoy, le damos a Gabo, le damos a autores de este tipo, pero lo que pasa es que hay una desmotivación desde el principio porque los libros que ponen en el colegio son un ladrillo, entonces el pelado ya no le gusta leer, el pelado se siente desmotivado y más adelante ya de pronto su hábito va a ir por otro lado, va a dejar de lado ese hábito de la lectura. Camila nos quiere hablar. Camila, adelante. Hola Miguel, lo que dices es muy bonito y me hace traer, me hace llegar a un recuerdo de mi bachillerato. Yo estudié en un colegio rural muy chiquito, si alguien lo conoce de pronto se llamaba La Mosquita, en Guarni, y allá fue la primera vez en un colegio, yo vine de un colegio muy grande de aquí de Medellín y resulté allá en un colegio chiquito y rural. En mis últimos años ellos implementaron eso que tú dices, de darnos a elegir un libro y media hora, los 30 minutos antes del descanso, del recreo, nos poníamos a leer, todo el colegio estaba leyendo. Y nosotros podíamos elegir el libro que quisiéramos, ya los profesores, dependiendo de cuántos libros leíamos nosotros, por ejemplo, al mes o a la semana, ya ellos sacaban sus metodologías para puntos, para los estímulos académicos, pues. Entonces sí, me parece muy bonito, eso fomenta que los muchachos, que uno chiquitico así no esté interesado por eso, tenga la oportunidad de acercarse voluntariamente y de encontrar el género que uno quiere. Porque muchas veces sucedía que uno iniciaba un libro y para nada le gustaba, pero aunque sea uno tenía la opción de elegir otro y continuar como con esos gustos. Entonces me pareció bonito. Súper, Camila, muchas gracias por esa experiencia. Y sí, o sea, de hecho, por ejemplo, pues cuento acá mi experiencia y seguimos con el punto donde vamos. Yo en el colegio no tuve gusto por la lectura. Para mí era un ladrillo y nos ponían libros y haga resumen, o hagan informes de lectura. Y la verdad, pues como que lo hacía porque pues era responsable, pero no lo hacía con gusto. Fue después cuando me gradué del colegio que encontré un libro, yo me acuerdo mucho de ese libro porque fue como el que me introdujo a la lectura, que se llama Ojos de Fuego de Stephen King, y me gustó ese género de terror y me atrapó y yo casi que ni dormía por terminar ese libro, y desde ahí en adelante ya le cogí el gusto.
y ya fui explorando géneros y autores, pero es eso. Entonces a veces es un error que se comete desde la academia, y la lectura es fundamental para el pensamiento crítico. Y acá vamos, ¿por qué es fundamental? Primero, porque nos lleva a realidades contextuales, es decir, la lectura logra que nos salgamos de yo soy Miguel Sosa, tengo estos valores, estos pensamientos, estas actitudes, y me meto en la piel de un personaje y en un contexto de ese personaje, ¿cierto? Y ya las decisiones que voy a tomar y la forma de pensar que voy a tener no va a ser dictada por mis juicios de valor, sino por ese contexto, que es fundamental en el pensamiento crítico, pensar desde los diferentes contextos. Entonces, no sé, por poner un ejemplo, estoy en un libro de Saramago, estoy en Ensayo sobre la ceguera, toda la gente se quedó ciega. Hay ciertos comportamientos que digamos que yo desde acá diría son aberrantes, pero cuando estoy metido en el libro y digo, no, pero es que no hay de otra, o sea, la gente no ve y esta es la forma que tiene de organizarse, esta es la forma que tiene de sobrevivir, entiendo ciertas decisiones, que eso va a ser fundamental en todo problema que analicemos, en cualquier información que recibamos, ¿cierto? Y acá por literatura no estamos hablando solo de ficción, de novelas, de comedias románticas, sino cualquier tipo de lectura, sea documental, sea una noticia, sea una historia, una crónica de algo que sucede en otro país, es sumergirnos en otros contextos. A la vez comprendemos múltiples realidades, o sea, estoy dentro de un contexto diferente y comprendo múltiples realidades porque tengo la opción o tengo la posibilidad de estar en la cabeza no solo del protagonista, sino de los personajes que interactúan con ese protagonista. Puedo saber qué piensan, qué sienten, cómo ven esa misma problemática, puedo ver qué diferentes puntos de vista hay de una misma problemática desde la posición del lector, ¿cierto? Que eso es fundamental. Construcción de sentido y sentidos, o sea, puedo ir hilando la historia y dándole sentido a la historia a partir de la información que recibo, y puedo construir sentidos a partir del involucramiento que tengo, que eso va a ser muy importante para la empatía, que vamos a hacer hincapié más adelante en ella, que es fundamental en el pensamiento crítico. La lectura nos permite también un acceso a la memoria cultural y a la actualización del saber. Siempre que leamos vamos a aprender algo, así sea ficción, así sea un libro que se sitúa en una época, no sé, hace algún escritor de hace por allá 200 años, vamos a aprender ciertas dinámicas de esta época, vamos a ver cómo interactuaba la gente, y eso es un acceso a la memoria cultural, y eso nos va a permitir también entender cómo evoluciona la cultura y prepararnos para la evolución de esa cultura, y no quedarnos estáticos en una forma de pensar, en una postura, y saber que todo se trata de una evolución. La lectura nos permite nuevas prácticas y conocimientos, y es un proceso permanente de pensamiento. Lo que les decía ahora es el principal aliciente de la imaginación, el principal alimento. En la lectura todo el tiempo estamos imaginando y somos como los directores de la escena, entonces nos están describiendo a una persona, por poner un ejemplo, y si todos leemos el mismo fragmento de cómo describe a la persona, entonces de esta persona es un regordete y tiene un bigote de tal forma y unas facciones, no sé, una nariz alargada, todos nos lo vamos a imaginar diferente, y eso es lo maravilloso de la lectura, que estamos pensando en todos los detalles. Les decía, que íbamos a hablar de pronto otras opciones de consumir esta información, de experiencias no vividas. A mí no me gusta tanto la lectura. ¿Hay otras formas? Sí, hay otras formas. Por ejemplo, el cine. A mí me encanta el cine, soy aficionado por el cine, no sé mucho, pero me encanta. Pero lo que nos decía, si bien se puede aprender mucho a través del cine, de hecho acá hemos tenido talleres de cultura informacional a través del cine, como viendo películas chéveres, no necesariamente la película que ponían en el colegio, no, viendo películas chéveres que ganan premios, que salen en cine. Como viendo ese tipo de películas también podemos aprender de historia, de valores, de un montón de cosas. Pero según el filósofo, este filósofo brasilero, y que es pedagogo, Paulo Freire, me dijo algo que me gustó mucho. Si bien el cine es una fuente de información, pues, que nos permite tener experiencias no vividas, nos impone un poco la mente del autor, lo que hace que el libro, la literatura, sea mucho mejor para alimentar la imaginación. ¿A qué se refiere? Lo que les decía ahora. En la literatura
estamos leyendo y estamos leyendo una descripción y estamos leyendo cómo nos describen olores, nos describen lugares y todo eso nos lo estamos imaginando todo el tiempo. En el cine nos lo presentan. Entonces nuestra forma de recibir esa información es pasiva. Es decir, estoy viendo la información, pero ya no estoy con la mente a 1000 tratando de imaginarme todos los detalles. Y por eso es que normalmente todo el que se vea una película después de leerse el libro va a decir, era mejor el libro. Y es por eso, es porque nuestra mente tiene, pues es muy poderosa para crear todas esas situaciones. Y la mente, el cine, digamos, ya plasmarlo es muy limitado, mientras que la mente puede estar todo el tiempo creando. Por ponerles un ejemplo, una experiencia, que eso, leer a Pablo Freire en eso, me hizo de una pensar en las películas que he visto y relacionarlas con el libro. Y claro, tiene mucho sentido. Por ejemplo, una de mis películas favoritas es El Padrino. Es el libro también, ambos, película y libro, me parecieron unas obras maestras. Pero yo me acuerdo que cuando yo me vi la película, después de haber leído el libro, yo esperaba mucho una escena, que es donde matan a Luca Brasi, que es como digamos, el matón de Vito Corleone. Y es una escena con mucha tensión en el libro, o sea, en el libro es sumamente tensionante. Y yo esperaba mucho esa escena, pero quedé un poco decepcionado porque pasó todo muy rápido, llega, entra al bar, bueno, lo matan, no hay mucho contexto del personaje. Entonces yo, no, pues era más chévere en el libro. Y claro, lo que pasa es que en el libro me está narrando lo que hay dentro de la cabeza de él, la tensión que él tiene, qué está pensando cuando se dirige hacia allá, qué están pensando los que lo van a recibir, a qué huele por donde va pasando, cómo está iluminado el lugar, todo. Entonces mi mente está todo el tiempo creando esa tensión, imaginando eso, mientras que la película, si bien me muestra esa situación, no me alimenta la imaginación de la misma forma que me alimenta el libro, pero sigue siendo válido. Es decir, de hecho, lo digo esto hipócritamente porque últimamente he relegado un poco la lectura y he estado pues como más viendo películas y así, pero pues, la idea es retomarla. Acá continuando con la lectura, nos dice Casani, voy a citar esta parte, nos dice, en la medida que una sociedad democrática exige que la información esté disponible para todos y que todos comprendamos lo que ocurre, necesitamos un lector multidisciplinar que pueda reconocer la especificidad de determinadas informaciones bioquímicas, judiciales, económicas, que pueda prestar atención a los detalles que dan pistas sobre la lógica interna de cada área y que pueda evitar interpretaciones erróneas. Acabamos con algo. Si de pronto la gente tuviera esto como fuera como más costumbre, este pensamiento crítico y tuviera esos esquemas más interiorizados y nos preocupáramos por aprender siquiera algún poquito de cada disciplina, porque la idea del lector crítico es que si encuentro una palabra que no sé, que voy y la busco, la gente sería más informada y de pronto la gente sería más doliente, por así decirlo, de las situaciones que pasan. Pero ¿qué nos sucede? Tenemos mucha desinformación, digamos una carencia de pensamiento crítico. Entonces, por ejemplo, vemos una noticia, sale una noticia con términos muy extraños para la gente, entonces dice, tal político ha sido condenado por peculado o concierto para delinquir, ¿cierto? Las personas que estudian ciencias políticas, derecho, van a saber de qué se trata, pero la persona del común, las personas que no pasaron de la escuela primaria, van a ver esa noticia y va a pasar sin pena ni gloria, no va a producir nada en ellos, ¿cierto? Así como así que peculado, no, pues no sé, no me interesa. También juegan mucho con el lenguaje y claro, eso, cuando uno no es un lector multidisciplinar, entonces lo que está haciendo es que pasa esa información como si nada. Entonces los medios son expertos en eso. Entonces dice, recuerdo mucho la noticia en estos días que me pareció muy charra, es que políticos diplomáticos en apuros, que el embajador San Clemente, que con el laboratorio de procesamiento de estupefaciente en sus predios. Entonces, claro, cuando te presentan una noticia de esa forma, y no sos un lector ordenado, digamos que no tenés acceso, digamos, a un vocabulario de eso, entonces no sabes qué es lo que está pasando, ¿cierto? No sabes que un político que le están pagando con el dinero de tus impuestos está haciendo coca en una finca, pues, que tiene a su nombre, ¿cierto? Entonces, a eso se refiere lo del lector multidisciplinar.
Si supiéramos un poquito, si de pronto también desde el sistema educativo se nos enseñara a entender ese tipo de noticias que vemos a diario, desde la economía, desde las finanzas, desde la política, así sea de forma superficial, de pronto habrían otras dinámicas diferentes a las que ahora se ven. Ahora, ¿qué buscamos con el pensamiento crítico? Primero, una comunicación efectiva. O sea, yo busco que mi interlocutor me entienda. Lo que yo le diga no queden dudas, o si quedan pocas. Tener una habilidad para resolver problemas, lo que hablábamos ahora, no se trata de opinar por opinar, sino que esto nos sirva para resolver problemas. Una capacidad de diálogo. Acá es diferente con la comunicación efectiva. Con la comunicación efectiva hablamos algo más unidireccional, ¿cierto? Que yo me haga entender, pero la capacidad de diálogo tiene más que ver con la empatía. Es decir, que yo me pueda poner en los zapatos de la persona con la cual estoy interactuando y entender sus posturas de acuerdo a su contexto. También busca un compromiso con el entorno en todas las dimensiones. En todas las dimensiones me refiero a que cada uno tiene muchos roles dentro de su sociedad, pues no dentro de la sociedad. Es decir, yo tengo un rol en mi familia, en estos momentos tengo un rol como tallerista, los que son docentes tienen un rol como docentes que los hace ser ejemplos de sus estudiantes. Entonces, ser pensador crítico es tener un compromiso con todos esos roles y con el entorno en todas las dimensiones. Y tener una competencia clara para superar el egocentrismo y el sociocentrismo. Voy a ir muy rápido, que de pronto se nos va acabando el tiempo. La idea es irnos por ahí hasta las 1:15 más o menos. El egocentrismo y el sociocentrismo, muy rápidamente. El egocentrismo es: todo lo que me gusta está bien, todo lo que no me gusta está mal. La gente que piensa como yo, bienvenida a mi círculo, eso es lo que sirve. La gente que no piensa como yo, no. Ese es el egocentrismo, ¿cierto? Es correcto todo lo que yo percibo positivo como correcto, y es muy peligroso porque lo que yo hago es formar un círculo de validación y de adulación que me hace cerrarme a las otras posibilidades y a las otras posturas y tomar una verdad como la única. Esto crea dogmas, esto nos lleva al fanatismo, y saben pues lo que puede producir el fanatismo en todos los aspectos. Muchas guerras se han dado por eso, mucha violencia sucede por eso. En este país a diario la gente se mata por el egocentrismo, perdón. Entonces, esto es una de dos enfermedades del pensamiento crítico. Y el sociocentrismo es todo lo que diga mejor dicho, soy colombiano y esto es lo mejor, y mejor dicho, el que critique que se vaya para otro país, o soy paisa, o soy costeño, o sea, el regionalismo, el patriotismo excesivo, creer que todo lo que un grupo determina mi identidad y que no permite cuestionamiento ni nada. Ese es el sociocentrismo, que también es una de las enfermedades del pensamiento crítico. Manuela, cuéntanos. Manuela Sáenz levantó la mano. Ah, bueno, la bajo. Listo. Bueno, sigamos. Les voy a mostrar, para que conversemos un rato, para que activen el micrófono. Les voy a mostrar 3 noticias. Pues son las 3 versiones de una noticia. Digamos que en esta no se ve así súper fuerte el contraste, pero si ustedes hacen el ejercicio con otras noticias importantes que a diario salen, políticas, judiciales y demás, van a encontrar muchos contrastes. Entonces, vemos esta primera que dice: vacunas contra el COVID de Pfizer ya están en el país. Esto fue hace, pues, cuando recién llegaron. Y nos dice: se vive un día histórico en la lucha contra el coronavirus en el país. Con la llegada de estas dosis comienza una etapa decisiva contra la enfermedad, ¿cierto? Acá después tenemos tenemos al espectador que nos dice: dosis mínima. Ayer llegaron al país las primeras 50.000 dosis de la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por Pfizer. La inmunización empezará mañana en Cincelejo, bla, bla, bla. Aunque es una buena noticia, aún es pronto para celebrar. Habrá serios desafíos logísticos cuando empiece la vacunación masiva, que aspira a llegar a 34 millones de personas. Y el que hubo dice: llegaron el 0.08 de las vacunas y faltan el 99.92. Entonces, ¿qué nos puede mostrar este ejemplo
en cuanto a la presentación de la información. Bueno, si alguien quiere activar el micrófono o escribir en el chat, Vanessa, dale. Pues por un lado se muestra como el lado de que de alguna forma el hecho de tener las vacunas es como a una gran cantidad para beneficiar a muchas personas, pero por el otro dice que es muy poca cantidad y que de alguna u otra forma se está negando o aún falta una gran cantidad que por lo general lo que va a hacer es dejar en desventaja a las personas que van a ser vacunadas. Muchas gracias, Vanessa. Y sí, eso es lo que podemos ver y lo que les decía, si repetimos el ejercicio va a ser mucho más notable cada vez. Ana, activó micrófono si quieres. Ana Cardona, bueno. Hay medios que adulan, o sea, medios que aplauden todo y muestran todo como con términos ese, por ejemplo, histórico, o por ejemplo cuando la portada de Semana Timonazo, o el año de aprendizaje, es decir, que tienen un lenguaje muy afín a ciertos intereses políticos, mientras que hay otros que son un poco más objetivos y otros que tienen una línea editorial que va cuestionando de forma más fuerte. Digamos que este ejemplo nos muestra como 3 puntos. El primero muy hacia el lado de ellos, el espectador toma una posición un poco más neutra y el que hubo toma una posición un poco más, más de cuestionamiento. Ese ejemplo para mostrar algo muy simple y es cómo una misma noticia se me puede presentar de diferentes formas. Es decir, la persona que leyó la primera noticia va a quedar contenta y va a decir, hoy fue el día maravilloso, día histórico. La segunda persona va a decir como, sí, hombre, pues bacano que hayan llegado, pero falta por ahí. La tercera persona seguramente queda un poco enojada y listo. Ya cuál tiene la razón. De eso se trata el pensamiento crítico, que nosotros nos paremos desde un punto por fuera de eso, ¿cierto? Que nos tratemos desde un punto lo más imparcial posible y analicemos la información. Listo, llegaron tantas, miremos la experiencia de otros países, cómo va el proceso en otros países, cuándo debió haber empezado el proceso, cómo se proyecta que vaya a llegar la vacunación. Y ahí ya toma una posición, listo. Si fue una noticia histórica y positiva, o simplemente nos están vendiendo acá algo, o por lo contrario, no, súper bien, ¿cierto? Pero es hacer ese análisis no quedándonos con una sola fuente de información. Por acá hay algo en el chat. Listo. Bueno, nos preguntan más o menos cuánto se demoran. Listo. Te contamos, pues, lo escribieron acá por el interno, Sara, te contamos que este va más o menos para allá hasta las 1:15. Si de pronto no pueden estar en todo el taller, después les mandaremos los enlaces de la grabación para que, pues, si lo quieren terminar. Igual, pues, muchas gracias por la asistencia. Bueno, avancemos un poquito más rápido las últimas 2 cositas que nos faltan y vamos a hablar de los estándares intelectuales universales. Vean, esto lo saqué de un documento muy chévere que se llama la mini guía para el pensamiento crítico. Si quieren la buscan después más adelante, les puede servir mucho. Es muy chévere que se utilice como tal, como una mini guía, lo incorporemos a nuestros procesos cognitivos y que siempre lo tengamos presente. Entonces nos dice estándares intelectuales universales y las preguntas que se pueden hacer. Esto va en doble vía, tanto el estudiante como que debo tener en cuenta para plantear una idea de forma crítica, y del profesor qué cuestionamientos puedo hacer para llegar a ese estándar, ¿cierto? Entonces, lo primero, la claridad. Es fundamental que haya claridad en una idea que se está presentando. Es decir, lo utilizo con un ejemplo tanto de una pregunta como la respuesta. Si yo pregunto, bueno, ¿qué podemos hacer con el sistema educativo para que mejore? Alguien me puede responder, invertir más. Puede que sí, haya que invertir, pero esa respuesta no me está dando claridad. Es decir, ¿invertimos más en qué? Vamos a invertir en mejores instalaciones, vamos a ampliar la cobertura, vamos a ampliar los salarios de los docentes para que haya un incentivo positivo y
no sé, las personas hagan mejor su labor, vamos a invertir en traer, no sé, estándares internacionales, alguna cosa, pero invertir en qué, ¿cierto? Esa es la claridad. Entonces, ¿con qué preguntas podemos llegar a eso? Puede explicar o ampliar sobre el asunto, puede dar un ejemplo. La exactitud. ¿Es cierto? ¿Cómo se puede verificar? Acá les pongo otro ejemplo. Hoy le llegó un audio a mi papá y yo lo escuché, pues que él lo estaba escuchando y decía, sí vea esto como está de peligroso, porque el audio decía, mucho cuidado, las personas no se vacunen, porque la mayoría de las personas que se están vacunando con esta vacuna de AstraZeneca, no sé, me disculpan ahí el nombre, la mayoría se están muriendo de trombosis, ¿cierto? Ahí me está dando una información clara, ¿cierto? Me está diciendo la mayoría de las personas que se están vacunando con tal vacuna en específico se están muriendo y me está diciendo que o sea, la información es clara, pero es exacta. Entonces ahí vamos, ¿cómo verificamos esos datos? ¿Cómo se puede verificar? Muéstreme evidencia de eso y las fuentes también es lo fundamental. Precisión, es fundamental que una idea esté construida de forma crítica, tenga precisión. No sé, un ejemplo. Es que Juan tiene sobrepeso. Listo, pero sobrepeso, ahí me está haciendo claro, me está contando que tiene Juan, pero no está siendo preciso y esa precisión puede ser muy importante. No es lo mismo tener 30 kilos de sobrepeso que tener 1 kilo de sobrepeso. En un caso se puede darle manejo de cierta forma y en otro caso digamos que puede ser más crítico y puede tener implicaciones más serias. Entonces la precisión es importante como estándar universal. Listo, Ricardo, muchas gracias por asistir. Bueno, las personas que ya se tienen que retirar, muchas gracias por la asistencia. Entendemos pues que todos tenemos pues como una agenda organizada. La relevancia, ¿qué relación tiene con la pregunta? Cuando yo estoy dando la respuesta o estoy exponiendo un punto, si tiene relevancia con la pregunta. Eso lo podemos ver. Muchas veces hay personas que tienen un discurso muy, muy chévere y suena muy bien. A veces va por las ramas y la relevancia va perdiendo. Esa tampoco es la idea del pensador crítico. No es el que se para y da un discurso de media hora, pero que al final no se nos queda nada de lo que se supone que iba a hablar. Profundidad. Atiende la respuesta a aspectos más importantes y significativos. Acá también les pongo un ejemplo, digamos el enunciado Dino a las drogas, ¿cierto? Está diciéndonos algo claro, está diciéndonos no haga un rechazo a las drogas, pero no está tratando un tema muy complejo con profundidad, o sea, está dejando de lado muchas implicaciones que se puede tener y lo está tratando de una forma muy superficial. Amplitud, ahora otra forma de examinar la situación, esta amplitud se refiere a diferentes puntos de vista. Y la lógica es, si hilando todos esos argumentos, tiene lógica. Es decir, una persona me da varios argumentos, esto sí concuerda con esto, o simplemente está ahí en una retórica que está sonando chévere, pero al final no conecta. Esos son los estándares universales y las preguntas que pueden usar para aplicarlos. Y acá, esto como para cerrar, tenía otra actividad, pero por tiempo yo creo que no nos va a dar. Esto me parece muy chévere. Y eso sí, como que lo tengan muy en cuenta, ojalá, y lo apliquen mucho en su vida académica y en su vida en general. Y son las características de intelectuales esenciales. Les recuerdo, el nombre del documento está acá abajo por si lo quieren buscar. Entonces nos dice, vamos a eliminar la arrogancia intelectual y vamos a procurar por tener una humildad intelectual. ¿Y en qué consiste la humildad intelectual? En tener claro los límites de lo que sé. No pretender saber más de lo que sé. No por ser, o sea, la idea de un pensador crítico no es que opine de todo y sepa de todo, no. Es que tenga claro sus límites y que se interese por aprender. Si yo no sé algo, entonces me intereso por aprender y me documento. Pero tengo muy claro que hay cosas, hay temas que no manejo, hay disciplinas que no manejo, entonces yo no me voy a meter una discusión de 2 epidemiólogos que están hablando de cómo debe ser la cuarentena desde el punto de vista epidemiológico, porque yo no tengo ni idea de la epidemiología. Lo que yo puedo decir es si entro al debate o si estoy conversando con ellos, dar un punto de vista desde una disciplina que maneje, ¿no? Sí, venga, pero hablemos desde la parte económica, desde la parte social, qué puede implicar eso. Pero la humildad intelectual es eso, tener claro hasta dónde llegan mis conocimientos. Vamos a eliminar la cobardía intelectual y vamos a tener entereza intelectual, y es eso de pronto darle validez o no darle validez, sino al menos poner atención a ideas que de pronto de entrada considero
como que van en contra de lo que siempre he creído, ¿cierto? Entonces, lo que les decía ahora, tenemos unas creencias y un arraigo, pues, muy arraigadas desde que crecemos, pero es vernos tentados por revisar la evidencia y ver si de pronto cambiamos de opinión frente a esa evidencia o si nos quedamos en el asunto, pues en el punto donde estamos. Un ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy personal, lo que les decía ahora. Yo soy de un pueblo muy pequeño, muy conservador, muy católico, aunque bueno, eso se ha ido perdiendo, pero entonces uno crecía con ciertos preceptos, por ejemplo, posturas frente al aborto. Entonces, no, eso es pecado, eso es súper malo, eso es... Entonces, claro, con eso uno fue creciendo y no, terrible, mejor dicho. Ya después, más adelante, que empecé a ver otros puntos de vista, a ver evidencia, a informarme un poco, mi posición cambió frente a eso, ¿cierto? Y eso puede pasar con muchos otros temas, o puede uno reafirmarse en su posición, pero es tener la interés intelectual y no quedarse en un lado, sino, pues, tratar de responder a la evidencia y críticamente quedarse en el lugar donde más me ofrezca, pues, como justificación y de acuerdo a mi raciocinio. Estrechez intelectual, vamos a eliminarla y vamos a optar por la empatía intelectual, que era lo que les decía ahora, es ponerme en el lugar de los otros, es entender por qué una postura de determinado contexto, y yo creo que esa empatía también falta mucho en este país, en todo sentido, empatía, no sé, social, intelectual también, y es por eso vemos un montón de gente desde una burbuja de privilegios opinando sobre conflictos que ni siquiera les afecta, que afectan a otras personas en situaciones muy desfavorables, y es por eso, porque falta de empatía intelectual, les ponen en los zapatos, venga, escuchemos a estas víctimas y cómo viven ese conflicto o qué piensan, y eso. Entonces, esa es otra característica intelectual esencial. También en la literatura aparecen como virtudes intelectuales esenciales. No a la conformidad intelectual, vamos a procurar tener una autonomía intelectual, es decir, yo soy dueño de mi proceso, si bien puedo tener mentores, puedo escuchar a personas que saben de determinado tema, son fundamentales en todos los procesos, los docentes, los compañeros, todo, pero voy a conservar una autonomía intelectual, es decir, él me está dando la información, pero en última yo soy el que pienso, yo soy el que decido, yo soy el que creo acá todo pues mi forma de pensar y soy el que voy a asumir una postura, no la que me digan. Porque ahí pasa lo mismo que hablábamos ahora. Llegamos a un fanatismo, a un dogma, entonces lo que él diga y entonces lo que él haga está bien y el resto no me sirve. Hipocresía intelectual la vamos a eliminar y vamos a optar por una integridad intelectual. ¿Y a qué se refiere esa integridad intelectual? Si estamos hablando de unos estándares que se aplican al pensamiento riguroso y es crítico, también debemos someternos a esos estándares. Es decir, si yo les estoy contando algo, mentalmente también me estoy sometiendo a esos estándares. Y entonces, como pues como persona que piense críticamente, yo no puedo empezar a decir verdades que, por ejemplo, no están verificadas o son inexactas o carecen de profundidad o de claridad. Es eso, es exigirlo de la información que nos llega, pero también nosotros someternos a ese rigor. Tenemos la perseverancia intelectual, que es, a pesar de que de pronto estemos en un contexto muy cerrado, y los hay muchos en este país, hay lugares donde hablar, opinar libremente causa problemas porque la gente está muy dogmatizada. Entonces, es a pesar de todo eso, continuar en ese proceso de pensamiento crítico, porque al final pues es lo único que nos queda, ¿cierto? Esa perseverancia se refiere a eso, no ceder ante esos dogmas o ante esos comportamientos cerrados, sino que tratar de que antes ese pensamiento cada vez crezca más. Vamos a eliminar la desconfianza en la razón y en la evidencia y confianza en la razón, ¿cierto? Vamos a darle confianza a los datos, a los hechos, a la información que está verídica, pensada y todo eso, y vamos a confiar en que el mundo sería un lugar mejor y la sociedad sería un lugar mejor si tomamos decisiones llevadas más por la razón que de pronto por el miedo, por la rabia o por digamos que emociones así primarias, sino que si todos de pronto razonáramos, por ejemplo, piensen en la resolución de un conflicto, no habría tanta violencia si todos en cualquier conflicto pensáramos desde la razón, ¿cierto? Analizando todo este tipo de cosas, nos pusiéramos en el lugar del otro. Venga, ¿por qué se enojó este señor del bar que le tumbaron la bebida? Listo, hermano, ¿y usted por qué me tumbó la bebida? Entonces yo entiendo que
me pongo en su lugar y entiendo que había mucha gente, pasó todo eso. O sea, miren que esto se puede aplicar en cualquier escenario y de pronto tendríamos una sociedad un poquito más tranquila. La injusticia intelectual la abolimos y vamos por la imparcialidad, y es decir, vamos a mirar objetivamente todo, pues tratar de tener un punto de vista objetivo sobre todos los temas importantes, y también que incluso cuando no me favorece a mí o no favorece a un grupo con el cual empatizo, ¿cierto? Entonces hay un conflicto, hay dos posturas, unas son de mis amigos y otras son de otra gente, pero tratar de estar en una esquina imparcial, y pues si la razón la tienen las otras personas y no mis amigos, tratar de promender por ello. Son como las virtudes intelectuales esenciales que me gustaría mucho que las tuvieran presentes, si quieren se leen el documento, y yo creería que pues ayudaría mucho para formar el pensamiento crítico. ¿Cómo vamos? Todavía somos 67, hay buen público. Tenemos una actividad final. Ustedes dirán si la hacemos. Es cortica. ¿Cómo están de tiempo? Ay, no escucho a nadie. Estoy hablando solo desde hace rato. Bien, bien, yo sí tengo Ay, tiempo. qué susto. Yo igual. Sí, hagámosla. Listo. Entonces, voy a ponerles por acá, esperen, dejo de compartir. Un Padlet, de pronto si han estado en otros talleres saben lo que es un Padlet. Voy a dejarles un link en el chat. En ese link van a encontrar 5 imágenes. Traje un autor que me gusta mucho, muy conceptual, un grafitero que se llama Bansky, seguramente algunos lo conocen. Hace unas obras muy profundas. Pensé en traer un caricaturista colombiano, pues obras de un caricaturista colombiano que también es muy teso, o bueno, hay unos muy tesos, pero son temas más políticos, más inmediatos, entonces puede ser un poco más álgido. Ahí les compartí el Padlet. La idea es que ingresen, y el ejercicio en qué consiste. Vamos a ver esas 5 imágenes y esto pueden estar tranquilos, eso es un ejercicio anónimo. Debajo de cada imagen pueden poner lo que quieran que les haga pensar esa imagen, sea un título, una descripción, qué problemática nos está mostrando, qué pretendía el autor con esa imagen, ¿cierto? Me cuentan si les abrió el link, si les aparece, pueden escoger la que quieran, pueden opinar sobre varias, y también el pensamiento crítico también es analizar, pues como al detalle, y de pronto ver lo que hay entre líneas. Eso va muy como en la lectura entre líneas, del subtexto, de qué está pensando el autor cuando nos plasma eso. Para darles contexto de esta imagen 5, que de pronto la entiendan mejor, esta imagen 5 es un graffiti en uno de los muros de las franjas de Gaza. Listo, entonces ya veo que están participando. Apenas hayan participaciones, voy leyendo. Y ya con esta actividad cerraríamos, y pues ya abrimos micrófonos y nos dicen de pronto alguna duda que les haya quedado o demás. Bueno, súper, hay muy buena participación. Voy a empezar pues como a leer lo que van dejando. En la imagen 1, por acá nos dicen: la migración está en aumento, desigualdad, las consecuencias del desarrollo. Acá nos dice las consecuencias del desarrollo, y sigue: el primero que dijo, esto es mío. Hubo gente suficientemente estúpida para creerle. Enriquecimiento provocado por, bueno, de pronto no he terminado esa, pensamiento egoísta, abuso de poder, somos esclavos de la opresión y del poder de unos cuantos, corrupción, autoritarismo, desarrollo a costa de acrecentar la desigualdad, esclavitud económica, el poder por las manos, abuso de poder o de las funciones políticas, aumento de las brechas de desigualdad. Súper. En la imagen 2, que es el camarógrafo, nos dice: capturar una flor llevándosela desde las raíces, infravalorización de la belleza, enfócate en el objetivo, la distancia de la belleza. Esta imagen me da por entender que como la naturaleza se está acabando, este chico la está grabando para que quede algún recuerdo. Impedir la libertad, hablamos desde las cosas, belleza
bellas y las admiramos, pero la estamos afectando sin darnos cuenta. Curiosidad ante la belleza, falta de empatía, aprecia la belleza de la flor pero acaba con su belleza, vivimos para atrapar la realidad, no para vivirla, hipocresía en la prensa o en los medios audiovisuales. Si ven todo lo que nos puede dar para pensar una imagen, miren todas las opiniones que hay y todas tan diferentes. Acá en la imagen 3 nos dice escondiendo lo malo, la hipocresía de no mostrar la realidad como es, sino como se quiere vender. Me gusta mucho esa opinión. Siempre hay algo que esconder, máscaras, ocultar, no todo es lo que parece, limpiando sucio, toso, hipocresía social, ocultando con una fachada la realidad, no siempre se debe tener en cuenta lo superficial, lo velado, cuando viene la visita sin avisar. En la imagen 4, todo lo que digas será escuchado, te tenemos chuzado, hasta rimaron ahí. El explorar tarde o temprano nos lleva a encontrar. Entre el cielo y la tierra no hay nada oculto. Me siguen, me ven, me escuchan, centro de atención, vendiendo información, nos escuchan, falta de pensamiento. En fin, acaban llegando más participaciones, pero mírenlo. Bueno, acá están llegando unas más mientras van escribiendo. Vamos viendo lo chévere que puede hacer este ejercicio de analizar y leer entre líneas una imagen. O sea, tanto que se nos puede expresar con una imagen, con un graffiti, con una caricatura. Puede haber críticas muy profundas que pueden parecer simples. Entonces, si por ejemplo me preguntan a mí, yo coincido con la persona que hablaba acá en el desarrollo económico. O sea, es como esta primera imagen es como ese debate entre el desarrollo y el crecimiento económico a costa de qué. O sea, estamos viendo unos indicadores que suben, pero cómo está viviendo la gente. Por ejemplo, acá, ¿no? Que entonces sube el Producto Interno Bruto, pero si vemos todas las utilidades están concentradas, no sé, en sistema financiero o así, entonces es como cuestionarnos de ese tipo de cosas y cómo podemos hacer todas esas diferencias a partir de una imagen que a simple vista se ve sencilla. Miguel, qué pena, yo tengo como una opinión sobre la primera imagen. Claro. Y no sé si estoy muy perdida. Yo veo que la gente que está como yéndose empieza con niños, sigue con más adultos y termina con un anciano. La primera impresión que me dio esa imagen fue como la línea de la vida. Y yo tomé como el señor con el látigo financiero, es como el trabajo. Entonces yo veo como también como por subir estas estadísticas, sea financieras o de dinero, el desarrollo, el crecimiento, cómo nos toma la vida, cómo tenemos ese látigo en nuestras espaldas durante toda la vida y se nos acaba. Desde que estamos chiquitos siempre hay un reflejo, entonces siento como que no sé, se me hizo muy curioso, como este niño es luego más adulto y luego el anciano con el perrito, no sé, lo tomé como por un lado muy distinto y no sé, me pareció como curioso. No sé si alguien más habrá notado de eso o qué opinan. Super, Angie, muchas gracias. Y mira lo chévere de eso. Yo, por ejemplo, no había pensado, no había analizado eso, que sí se veía como que empezaban niños y al final, pues sí, que mostraba como un ciclo de la vida y da lugar a muchas otras interpretaciones. Súper, te agradezco mucho. Y vean lo valioso, lo que hablábamos ahora, de abrirnos a diferentes puntos de vista y de dejar el egocentrismo, ¿cierto? Si somos egocéntricos, entonces nos vamos a quedar con nuestra interpretación y listo, esto significa esta imagen. Pero cuando nos abrimos y leemos las participaciones o escuchamos a la participación de otras personas, nos damos cuenta que hasta en una imagen, o sea, no estamos hablando ni de un texto, ni de una noticia, ni de un libro, estamos hablando de una imagen, puede tener muchas interpretaciones y con base en todas esas interpretaciones podemos procesar esa información y desde un punto de vista objetivo ir llegando a una postura crítica, que era pues como el punto del ejercicio. Muchas gracias. A ver, ¿qué más hay por acá? ¿Será delito algo de privacidad? Nos dicen de la imagen 4.
Yo, por ejemplo, de la imagen 3 también lo veía así como de esa forma, como de ocultemos lo malo, eso suele pasar mucho cuando hay eventos masivos o queremos mostrar una buena cara ante el mundo o algo, entonces en lugar de solucionar los problemas de fondo de carácter social, lo que hacemos es esconderlos o maquillarlos, maquillar la pobreza, esconder los habitantes de calle, incluso pues, por ejemplo, en el Mundial de Rusia no se dieron la cantidad de perros callejeros que mataron, acá también ha sucedido, ese tipo de cosas, que es como no nos preocupemos en solucionar los problemas, sino en mostrar una cara bonita al mundo. Así veo yo, por ejemplo, esa imagen 3, pero puede haber muchas interpretaciones de esa imagen. En cuanto a por ejemplo, la imagen 4, es eso, esa información que ya, pues ese concepto de privacidad que cada vez es como más difícil, más escaso, todo el tiempo, pues en esta, pues una sociedad de consumo todo el tiempo estamos con nuestra información expuesta en todo momento, y entonces ese tipo de cosas. Bueno, son las 5:20, nos pasamos, vamos terminando. Muchísimas gracias por la participación, por continuar hasta acá, muy buena participación, estamos 63 y son las 5:20, les agradezco mucho esa participación. Si tienen alguna duda, no sé, algún comentario, los escuchamos, y si no, muchísimas gracias por asistir. Espero que hayan aprendido algo, que puedan, no sé, me preguntan que si tengo más bibliografía. Les voy a pasar también, ahorita les hablé de Paulo Freire, les voy a pasar un artículo muy chévere que encontré que se llama La importancia del acto de leer, es como una conferencia transcrita. Se los voy a pasar por el que la quiera leer, ahí está el link, muy, muy, muy chévere, me ayudó también en la parte de esto de consumo de información. La mini guía para el pensamiento crítico, la que les mencioné ahora, y si buscan bibliografía van a encontrar mucho. Entonces, nada, muchas gracias y esperamos verlos la próxima semana. John, de pronto sabes, o algún compañero, voy a revisar cuál es el próximo taller. Miguel, yo Miguel, creo una que Andrea pregunta. nos podría decir cuál es. Pena, te pregunto, yo siempre pregunto lo mismo en todos los aprendo en casa, donde encuentro los videos, es que dicen que los suben a un canal de YouTube, pero pues no veo en las que he estado que las hayan subido. Listo, Angie, no, estamos súper en deuda con eso. Resulta que ahí pues hay un problemita, todavía no se han subido a YouTube, pero tan pronto, o sea, vamos a ver si esta semana los tenemos listos todos en YouTube y les mandamos la lista de reproducción a toda esta base de correos. Listo, nos disculpan ahí, pero sí tenemos eso súper presente. Bueno, y el próximo taller es Ya no sé qué hacer conmigo, se llama, vamos a hablar, otra compañera va a hablar de la tolerancia a la frustración, control de impulsos. ¿Me confirman si es Juli o André la que va al taller, John? Miguel, creo que es Andrea. Ella me había dicho que le Listo, tocaba la próxima semana. Y listo, había activado el entonces. micrófono, no sé si iba a decir algo más. Perdón, Miguel, sí, yo tenía entendido, ya estoy confundida porque el mío es sobre el poder de la imagen. Entonces ya me confundí, porque si dices ese, entonces no es el que me corresponde. No, sigue, el que sigue la próxima semana es Ya no sé qué hacer conmigo, que es sobre la tolerancia a la frustración y el control de impulso. Entonces los esperamos. Muchas gracias por todo, por la asistencia y que tengan una feliz tarde. Muchas gracias a André y John por el apoyo.